Este video es la respuesta a un video mormón titulado ¿Qué se hace dentro del templo mormón?, el cual usted, si desea, puede escribir el título ahí en YouTube y le va a salir el video, el cual está escrito obviamente por mormones. Como cristiano, no estoy interesado en todo lo que los mormones llevan a cabo en sus templos, pero básicamente en lo que me voy a enfocar es en la ceremonia de bautizo por los muertos. Los argumentos de este video mormón serán leídos y también los podrá ver en diapositivas. Si es necesario, por favor, detenga el video para leer con calma lo que la teología mormona enseña. En el establecimiento del nuevo pacto, el cual fue sellado con la sangre de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo, el apóstol Pablo critica de forma clara a los que se preocupan por su genealogía. En el contexto general de 1 Timoteo capítulo 1, Pablo, refiriéndose a todos aquellos que enseñan una doctrina diferente a la de Jesucristo y de sus apóstoles, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Con relación al anterior pasaje, el comentario bíblico Moody del Nuevo Testamento, en su página 420, dice así: la enseñanza y atención hereje a mitos y genealogías inacabables producían especulaciones y controversias inútiles en lugar de piedad evangélica. Los mitos y genealogías eran probablemente enseñanzas gnósticas o protonósticas. Con relación al versículo 7, continúa el comentario en su misma página. Pablo parece referirse al orgullo ambicioso de los falsos maestros y pone al desnudo su total incompetencia. Y estas palabras en este pasaje siguen aplicándose a todos aquellos que, queriendo ser doctores de la ley, no entienden ni lo que hablan ni lo que afirmen. Reafirmando lo dicho por Pablo, Tito también en su epístola vuelve a condenar nuevamente lo de las genealogías, así como también a los que quieren ser doctores de la ley, y declarando, en el caso particular de su epístola, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Pero leamos el pasaje de Tito en el capítulo 3, desde el versículo 5, donde una vez más afirma que la salvación del genuino cristiano no es por obras. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El versículo 7 dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Continuando con el pasaje,
Tito dice en los versículos 8 y 9, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Haciendo un paréntesis con base en los versículos 5 y 7, pregunto, ¿cómo salva Dios a los genuinos cristianos? Si usted responde que es por obras más la fe, le aconsejo que revise nuevamente toda la Biblia cristiana, porque su respuesta está equivocada. Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y nuestra justificación es solo por su gracia. ¿Dónde quedan entonces las obras? Y finalmente note que después de que hemos sido salvos por la sola fe, es que hacemos obras, no antes. Ni tampoco hacemos obras para guardar nuestra salvación. Tito entonces remata con el versículo 9 acerca de qué debemos evitar: las cuestiones necias y genealogías. Todo esto lo he explicado a manera de introducción en mi respuesta a este video mormón. ¿Por qué usted se preocupa tanto por la ley? ¿Cree usted que ha hecho suficientes obras para ser merecedor de la gracia que Dios ofrece al pecador totalmente gratis? ¿Por qué se preocupa tanto por su genealogía? ¿Cree que por tener un registro completo de sus antepasados y bautizarse por cada uno de ellos podrá salvarlos en el más allá y evitar así su juicio justo delante de Dios? ¿Cree usted verdaderamente que lo que el apóstol Pablo usa como ejemplo de la resurrección de los muertos con el bautizo en 1 Corintios 15:29 le dará a sus antepasados una segunda oportunidad? Para obtener una respuesta clara de este tema, lo invito a que lea los siguientes artículos en nuestra página web. Pero regresando a nuestro tema principal, este video mormón afirma: dentro del templo se hacen bautismos por los muertos para darle la oportunidad a aquellos que no tuvieron la oportunidad de bautizarse durante su vida en la tierra. Ese bautismo no obliga a la persona fallecida a aceptar esa ordenanza hecha en su favor, sino que les da la oportunidad de rechazar o aceptarla. Todas las religiones deben buscar las similitudes en sus enseñanzas y no las diferencias. Indudablemente es claro que a lo que se está refiriendo el presentador mormón es acerca de si esa persona fallecida acepta o rechaza la ordenanza mormona hecha a su favor. Y es que en esta introducción se afirma por parte de los mormones esa ordenanza, o sea, la del bautizo por los muertos, la cual no es en ningún caso cristiana, solo pertenece a las ordenanzas mormonas. La Biblia o el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aquel que caminó sobre la tierra de Israel, no la enseñó como doctrina. Ni siquiera sus apóstoles y escritores del Nuevo Testamento cristiano la enseñan. Pero sí será cierto, como afirman los mormones,
que los muertos podrán tener segundas oportunidades? En la teología de este culto no cristiano, los muertos sí tendrán segundas oportunidades. Los mormones han enseñado esto sin tener tampoco en consideración si estos muertos rechazaron de plano al profeta Smith y sin pensar si estas personas murieran antes de que este falso profeta fundara el mormonismo y estableciera esta doctrina tan aberrante. Pero ¿qué enseña la Biblia cristiana con relación a la sola muerte y al juicio inmediatamente posterior de todos los seres humanos? La Biblia, con relación a esto, dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Este versículo es claro. Ningún hombre tendrá segundas oportunidades. El hombre simplemente morirá una sola vez y después será su juicio. Por lo tanto, y en el contexto de la Biblia, nadie ni nada podrá librar a un pecador de ser condenado en el día del juicio. Solo el sacrificio expiatorio de Cristo. Con relación a la última frase de esta introducción, de que todas las religiones deben buscar las similitudes en sus enseñanzas y no las diferencias, simplemente comentaría: qué sencillo y fácil es el decirlo. Se deben buscar las similitudes en sus enseñanzas y no las diferencias. Pero, mi estimado presentador mormón, son precisamente las diferencias las que se deben contrastar. De hecho, si comparamos al mormonismo con las doctrinas de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesús, y las de sus apóstoles, no encontraremos ninguna similitud. ¿Qué nos corresponde hacer entonces? Simplemente buscar las diferencias. Ezequiel 22:26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Ezequiel 44:23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En el templo hacemos una labor que repercute en nosotros mismos, pero principalmente la hacemos por los demás. El bautismo por los muertos es una de las sagradas ordenanzas del templo, es decir, efectuamos bautismos a favor de personas que han fallecido. Indudablemente que este mormón tiene toda la razón cuando afirma que el bautismo por los muertos es una de las sagradas ordenanzas del templo, porque en la Biblia cristiana esta ordenanza no existe. Si comparo su afirmación con lo bueno que tiene la Biblia, esta no enseña en ningún lugar, ni siquiera como doctrina establecida por Cristo y sus apóstoles, el bautismo por las personas muertas. Krister Stendhal, decano de Divinity Emeritus, Universidad de Harvard, dice en este video mormón, abro comillas, en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, Pablo habla de los que se bautizan por los muertos, dando por sentado que había gente que lo hacía. Y Pablo no se escandaliza por ello, pues con los mormones se ha recuperado esta práctica. Tomando lo bueno de la sabiduría humana de este decano, este declara, sin profundizar en el contexto del pasaje de 1 Corintios capítulo 15, que Pablo no se escandaliza por ello, y que con los mormones se ha recuperado esa práctica.
Indudablemente, esta práctica pagana ha sido recuperada por el culto no cristiano conocido como los mormones. Ciertamente Pablo sí habla de los que se bautizan por los muertos, pero si estudiamos el contexto de este pasaje y el trasfondo histórico, descubriremos varias cosas. 1. Pablo solo lo usa como ejemplo de lo que hacían los paganos, bautizarse por los muertos, y compara irónicamente que si no había resurrección de muertos, ¿por qué entonces los paganos se bautizaban por sus muertos? Por lo tanto, concluiría que era ridículo lo que hacían estos paganos. ¿No le parece? Porque mientras algunos afirmaban que no había resurrección de muertos, otros paganos se bautizaban por estos muertos. 2. Aunque Pablo no se escandaliza por este tipo de bautismo, sí se escandaliza por causa de aquellos que estaban diciendo que no había resurrección de muertos y que por lo tanto los apóstoles serían hallados falsos testigos si Cristo no hubiera resucitado. 3. Usted, señor decano, sin analizar el contexto, simple y llanamente, sacando lo mejor de usted, afirma que esta práctica, aun siendo pagana, ha sido recuperada por los mormones. Pues doy la gloria a Dios de que los genuinos cristianos no adopten este tipo de costumbres paganas y solo la practiquen los cultos no cristianos, contrariando así, una vez más, la Biblia. No sé si usted habló como luterano, pero si todos los luteranos piensan como usted y están a favor de estas costumbres paganas, les agradezco por favor que me corrijan. Recordemos que según el contexto del nuevo pacto, este tipo de bautizo nunca fue practicado ni por Jesús, aunque Jesús no practicó el bautismo sobre nadie, ni tampoco por los apóstoles. Truman Madsen, Filosofía, Universidad Brigham Young, dice: el profesor Christer Stendhal de la Escuela de Teología de Harvard fue obispo de la Iglesia Luterana en Estocolmo, Suecia. Durante una de nuestras visitas convocó una conferencia de prensa, invitó a varios de sus amigos y dijo: tengo 3 normas para este tipo de charlas entre distintas religiones. Número 1. Si desean averiguar cuáles son las creencias de una persona, pregúntenselo a ella, no a los que la censuran ni a sus enemigos. Con relación a lo dicho por este profesor mormón y en particular a la primera de las 3 normas presentadas por Stendhal, argumentaré lo siguiente. Es de lógica común que si necesito averiguar sobre las creencias de un mormón, de un testigo de Jehová, de un católico romano, tengo que preguntárselo a la persona directamente para saber qué es lo que piensa, sobre qué basa su creencia. Y obviamente debo escudriñar sus teologías tal y como debe hacer un buen bereano. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. En cuanto a lo de censurar, tendríamos que analizar el significado de la palabra en el idioma castellano. En cuanto a lo de censurar, tendríamos que analizar el significado de la palabra en el idioma español. Formar juicio de una obra u otra cosa. También significa corregir, reprobar o notar por algo malo. Por lo tanto, ni usted ni nadie puede impedir que alguien se forme un juicio de una obra u otra cosa. Tampoco el de corregir,
reprobar o notar que algo está malo. José Smith censuró al Señor Jesús y aún la misma Biblia. Y aquí estamos como buenos bereanos. Ahora bien, si las creencias de este culto no cristiano son contrarias a la Biblia, están basadas sobre falsos profetas, sobre falsos argumentos, sobre la tradición, aún están basados sobre su propio humanismo, como lo es el mormonismo, es claro, como dice la Escritura, y recordando a Filipenses 3:18, son enemigos de la cruz de Cristo, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Primera los Corintios 3:19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Christer Stendhal, decano de Divinity Emeritus Universidad de Harvard, continúa diciendo: cuando se habla de otra religión, suele quebrantarse el mandamiento que se refiere a no levantar falso testimonio contra el prójimo. ¿Será cierto lo que dice este decano en su sabiduría humana? Con relación a este comentario, permítame sacar lo mejor de un comentarista para esclarecer lo mejor que usted ha usado en cuanto a lo que es falso testimonio. Dios sabía que Israel no sobreviviría a menos que tuviera un sistema de justicia incorruptible. Deberíamos ser tan honestos en privado como en nuestras afirmaciones públicas. En cualquiera de las situaciones damos falso testimonio al no contar la historia en su totalidad, al decir una media verdad, al torcer los hechos o al inventar una falsedad. Dios nos previene en contra del engaño, aun cuando éste sea una forma de vida para mucha gente. El pueblo de Dios no debe ceder ante él. Además, el noveno mandamiento se preocupa de nuestro buen nombre, del propio y del prójimo. Prohíbe hablar falsamente de cualquier cosa, mentir, hablar con equívocos y planear o pretender engañar en cualquier forma a nuestro prójimo. Hablar injustamente contra nuestro prójimo, dañar su reputación, dar falso testimonio contra él o en la conversación corriente, calumniar, murmurar y andar con chismes, tergiversar lo que se ha hecho, exagerar y pretender de cualquier forma mejorar nuestra reputación degradando la fama del prójimo. ¿Cuántas veces quebrantan a diario este mandamiento personas de todos los rangos? Es algo irónico que los mormones hayan utilizado esta pequeña introducción de este luterano para pasar a la norma número 2. Y es que la razón es simple. ¿Ha sido realmente honesto el fundador del mormonismo en todas sus afirmaciones? ¿No es también el falso testimonio decir una media verdad como lo han hecho en sus afirmaciones tanto el fundador del mormonismo como sus otros profetas? Señor mormón que presenta este video, ¿no es también falso testimonio hablar falsamente de cualquier cosa, mentir, hablar con equívocos y planear o pretender engañar en cualquier forma a nuestro prójimo? Y esto es lo que han hecho ustedes con sus falsas profecías y sus doctrinas mormonas. Truman Madsen, Filosofía, Universidad Brigham Young, dice:
con relación a la norma número 2, dice: si van a comparar, no comparen lo mejor de su fe con lo peor de la de ellos. Contrasten lo mejor con lo mejor. Por lo tanto, y para que se cumpla en este video esta número 2, estoy comparando lo mejor de la fe de ustedes, lo mejor de la sabiduría humana de este decano, con lo mejor de algunos comentaristas bíblicos acerca de lo que es verdaderamente falso testimonio. Krister Stendhal continúa: la mayoría de la gente solo ve lo mejor de sus propias tradiciones religiosas y distorsiona las de los demás. El señor Stendhal, tomando lo mejor de él, afirma que las personas solo ven lo mejor de sus propias tradiciones, distorsionando las de los demás. Pero le pregunto, ¿no es esto exactamente lo que hacen los mormones? Al tomar lo mejor de las tradiciones religiosas sacadas del mejor libro hasta ahora escrito, el cual es la Biblia, ¿no estamos los cristianos haciendo lo mejor? Ahora bien, mi siguiente argumento es: al tomar ustedes, los mormones, lo mejor de los escritos de sus profetas, y al compararlo con lo mejor que tenemos los cristianos, que es la Biblia, el cual es el mejor libro de todos hasta ahora escritos, no tenemos el derecho a comparar lo mejor que tenemos nosotros los cristianos con lo mejor que tienen ustedes y llegar así a una conclusión lógica. ¿Y cuál sería entonces esta conclusión lógica? Que lo mejor de ustedes nunca será en comparación lo mejor con la Biblia misma. Truman Madsen afirmó en el video Mormón, y de la número 3, o sea, refiriéndose a la última norma del decano de la Universidad de Harvard, dijo: den cabida a la envidia santa, y añadió: permítanme darles un ejemplo de mi envidia santa por los santos de los últimos días. Cuando los luteranos perdemos a un ser querido, celebramos un funeral y vamos al cementerio. Ahí se termina nuestra preocupación por los que se han ido. Sin embargo, los santos de los últimos días se interesan por sus antepasados al grado de desear que reciban las bendiciones de la expiación de Cristo, por lo que construyen templos y, siguiendo la instrucción de Pablo en el primer libro de Corintios, efectúan bautismos por los muertos. Y sonriendo agregó: siento envidia santa por eso. Muy interesante el comentario del señor Madsen respecto a esta norma número 3. Aquí se usan dos términos totalmente opuestos y contradictorios. Lo mejor de él, es decir, siento envidia santa por eso. Ahora, y contrastando lo mejor de la Biblia, demostraré que la envidia no es santa. El siguiente versículo, tomado de Levítico, nos enseña que como sacerdotes debemos aprender a diferenciar entre lo que es santo y lo que es profano. Este luterano indudablemente todavía, creería yo, no ha aprendido este mandato. Levítico 10:10, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Señores mormones y señor luterano, ¿ve que existe una gran diferencia entre lo santo y lo profano? El significado de la palabra santo en el hebreo es kodesh, lugar o cosa sagrados.
santidad, cosa dedicada, lugar, sagrado, santidad, santificar, lugar, santísimo, cosa, día, lugar, santo. Y la envidia como tal es un pecado. Proverbios 14:30. La mente tranquila es vida para el cuerpo, pero la envidia, señor luterano, corroe hasta los huesos. Proverbios 27:4. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Mateo 27:18. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Marcos 7:21 y 22. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Romanos 1:28 y 29. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Podemos concluir con la norma de vida para este luterano y para los mormones que indudablemente esa combinación de lo santo y lo profano es solamente animal y diabólica, como bien declara la Escritura, Santiago 3:15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Lo que hagan los mormones dentro de su templo son simple y llanamente eso, ordenanzas mormonas. No son cristianas. Para que algo sea llamado cristiano, como por ejemplo una doctrina, debió haber sido enseñada por el Jesús cristiano, no por el Jesús mormón que es hermano de Satanás. Debe ser también enseñada por los apóstoles que siguieron al Jesús cristiano, y que este acto haya sido practicado por la iglesia cristiana del primer siglo. Pero de estos bautizos no encontramos ninguna evidencia. Que las tres normas mencionadas en este video son simplemente animales y diabólicas. Que como cristiano tengo todo el derecho de formarme juicio de una obra u otra cosa, así como también de corregir, reprobar o notar cuando algo está malo. ¿No lo hizo así el profeta de ustedes contra Jesús, sus apóstoles y la misma Biblia, señores mormones? Que la falta de entendimiento en las cosas espirituales, tales como el mandamiento del falso testimonio, no puede ser usado por ustedes. Así venga de un luterano, porque muchos falsos testimonios han sido levantados por todos sus profetas mormones y también por su fundador. Que la afirmación de que usted tiene envidia santa demuestra una vez más lo animal y diabólico de su afirmación, y peor, que los mormones la usen en este video para tratar de justificar el bautizo de los muertos con un comentario tan contrario a la palabra de Dios. Finalmente, le recuerdo las palabras de Santiago con relación al video de ustedes, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Recuerde, la eternidad es demasiado tiempo para estar equivocado.